Hola, ¿qué tal? Desde Buenos Aires, Argentina, damos continuidad a este ciclo de entrevistas exclusivas para Zona Value Club, en el que conversamos con economistas o con referentes del ámbito de la inversión y las finanzas. Hoy estamos en las oficinas de AdCap Securities para hablar con su director de inversiones, Gustavo Domínguez, que además de ser graduado y doctorado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, tiene más de 25 años de experiencia en Wall Street, incluyendo el liderazgo de toma de riesgo para mercados emergentes y renta fija internacional en bancos de primera línea como el JP Morgan. Gustavo, me consta que estás apuradísimo, es un día re complicado, así que te súper agradezco estos minutos que nos vas a dar. Un placer. Bueno, me interesa un poquito empezar la entrevista hablando de ese pasado tuyo, el de que tenés tantos años de experiencia en Wall Street. ¿Por qué es que te fuiste y a qué edad lo hiciste? Me fui a los 27 años de Buenos Aires y lo hice porque había una oportunidad de desarrollo profesional muy importante en el área de finanzas y también por objetivos económicos, en términos de poder crecer en esos dos aspectos. Claro. ¿Y es verdad o es un mito lo del talento? Porque siempre se habla como que el talento argentino está lleno de argentinos en Wall Street que triunfan en el mundo de la finanza. Vos que estuviste ahí, que estás, ¿crees que es un mito o es una realidad? Yo creo que ha evolucionado, porque el negocio ha evolucionado. En un momento sí creo que es razonable pensar y caracterizarlo como que en el negocio de mercados emergentes, desde que era simplemente un escritorio en distintos bancos comprando y vendiendo en el mercado secundario préstamos, hasta que evoluciona y se transforma en un negocio global de bonos y monedas y derivados y acciones. Sí, ese primer empuje que fue, diría, la primera mitad de la década de los 90 y quizás hasta la segunda mitad de la década de los 90, es razonable decir que hubo una serie de líderes y profesionales muy talentosos, que había una gran proporción de ellos que eran argentinos. Claro. Quizá hoy sería más difícil sería injusto caracterizarlo de esa forma. Claro. En su momento fue, hoy ya no lo es. Claro. Hay mucha más diversificación, además los talentos que son requeridos hoy para triunfar en el negocio son dramáticamente diferentes. Y sé que te iba a preguntar, ¿cómo hiciste para cambiar la cabeza? O sea, me refiero que en un primer momento estabas todo el tiempo como operando o en mesas de operaciones. Hoy en día te dedicas a cosas que tienen más que ver con el management, con la gestión. ¿Cómo fue ese cambio? Quizás fue natural, no sé. Creo que algo natural y luego las oportunidades que se van presentando, porque de ser operador evolucioné a ser el manager, el gerente de una serie de operadores. Luego eso se expandió a tener a cargo mesas de dinero en distintos países. Entonces mucho tenía que ver con, sí, por supuesto, la alocación y la administración de los riesgos que cada uno de estos operadores tomaba, pero sí requería también la interacción, la gerencia de ellos como profesionales, como individuos. O sea, fue una evolución. Sí. Y luego la característica de los mercados cambió dramáticamente, donde el valor agregado de un operador en una mesa de dinero decidiendo comprar o vender es un porcentaje cada vez menor de lo que genera el movimiento de flujo de capitales globales. Entonces, y por último también a veces uno se cansa de hacer siempre lo mismo, entonces va evolucionando, tratando de utilizar la experiencia que tengo y donde yo pienso que puedo agregar valor, cómo puedo aplicarlo de la mejor forma hoy. Y definitivamente tiene que ver con la asesoría a clientes, porque hoy el operar el día a día en los mercados relativamente agrega mucho menos valor, dada la preponderancia de la tecnología. Claro. Y te quería preguntar por la adrenalina, que es el concepto como que se asocia siempre con los traders. ¿Cómo la has manejado en tu carrera? O sea, debes haber tenido épocas diferentes en todos estos años. Yo lo que recuerdo, es más, todavía hoy lo experimento en estos problemas que tienen los mercados en las últimas semanas. Los momentos más intensos de problemáticos o con oportunidades enormes. Porque los momentos que más adrenalina generan son aquellos momentos problemáticos en los mercados, donde un trader o la capital en riesgo está con problemas. No sé por qué, pero siempre naturalmente fue cuando yo siempre me ponía más tranquilo y más frío. Porque cada vez que hay grandes problemas hay grandes oportunidades. Entonces si yo no estaba con tranquilidad y dejaba que
las ansiedades y las emociones me llevaran, no tenía la capacidad y la claridad mental para poder ver esta oportunidad que hay aquí. Vos estás en condiciones de tomar ventaja de las oportunidades que hay en el mercado. Ninguno de tus colegas está en esa situación. Entonces, nunca sentí el ímpetu y la ansiedad que da la adrenalina. Claro. O estaba tranquilo, o si no, muy focalizado. Tratar de lograr la mayor claridad mental posible y no dejarme llevar por las ansiedades. Creo que me ha dado muchas oportunidades porque vivís en un contexto cuando hay mucho volatilidad, presión y ansiedad, donde el 90-95% de la gente con la que estás alrededor están todos con la ansiedad. Sí. Y yo nunca fui así. Entonces, si te paras y tomas un paso atrás, ves un montón de cosas que la gente no está viendo y te das cuenta. Me permitió eso muchas veces en mis equipos, a decir a determinados miembros del equipo: mira, mándate a casa, no puedes estar acá, no vas a hacer macanas. Claro. Y así que eso creo que ha sido la forma en la que me he comportado siempre. Interesante. ¿Y cuál dirías que es el error más común que cometen los traders? No tienen la capacidad de tomar pérdidas. El mirar la situación objetivamente y decidir que mejor salir en vez de pensar que va a volver. Claro. Espera que va a volver, hay que salir. Claro. Hay que salir. Es muy importante tener la disciplina. Disciplina, un trader puede ser muy inteligente o poco inteligente, pero la única condición necesaria para tener éxito en trading es tener la capacidad de tomar pequeñas pérdidas para cuando las ganancias buenas vienen, tener el capital para hacerlo. Si no tomas pérdidas pequeñas, si no tienes la disciplina. Y mucho lo que ocurre es que en los mercados financieros durante las últimas 3 décadas, tres décadas que he estado, han tenido ciclos donde los mercados suben. Entonces, muchas veces, y lo he comentado también con colegas que son viejos como yo, tú contratas a una persona joven que es muy talentosa y piensa que es Dios, porque lo único que ha hecho en su vida es ganar dinero. Claro. Y el día que pierde dinero o se suicida, o se droga, o no sabe qué hacer, o llora. Entonces creo que la dinámica de los mercados ha creado esa idea de que algunos que son invencibles, y no es así. Claro. ¿Y cómo evaluás, más o menos lo sobrevolaste, pero cómo evaluás el gran cambio que ha habido en Wall Street, en el sentido que hoy predomina la visión más científica y matemática? ¿Vos lo ves que es un paso positivo para el mercado? Tiene que ver con los algoritmos, ¿no? Si es positivo o no, yo te diría que es. Claro. No, porque nosotros los seres humanos en cualquier aspecto de la vida terminamos decidiendo si las cosas son buenas o malas, porque en nuestra mente tomamos una opinión al respecto. Si estamos como resistiendo a determinadas cosas porque sabemos que son malas, elegimos otras porque decimos que son buenas. En realidad todos son hechos. Si uno lo mira objetivamente, no es bueno ni malo, es parte de la evolución. Creo que ha cambiado lo que es importante en el mundo de los flujos de capital y de transacciones. Ha liberado recursos, crea algunos riesgos adicionales, pero está aquí para quedarse. Y no solamente para quedarse, sino cada vez más se va a expandir la tecnología, la presencia de la tecnología. ¿Y por qué en el sector financiero? Porque el sector financiero es uno de los sectores de la economía que tiene más capital para poder invertir en tecnología de punta. Claro. Por eso es que las finanzas lo tienen. Muchas industrias quizá si pudieran elegir tener esa tecnología la tendrían, pero no tienen el capital para pagarlo. Claro, sí. ¿Y cómo evaluás, la nueva operatoria sin comisiones que predomina en Wall Street, también en Europa? ¿Vos no crees que lleva quizás a sobreoperar, o sea, gente quizás que opera, que no tiene tanto conocimiento y que por eso se arman movimientos irracionales? Yo creo que el operar sin comisiones va a llevar a algunos inversores a operar mucho más, sí. Van a tomar decisiones irracionales igual que en el pasado, simplemente con más frecuencia. Creo que esto puede generar movimientos
de magnitud importante en los mercados internacionales? Absolutamente no. Absolutamente no, porque son una pequeña, una gota de agua en el mar. Claro. Los inversores que están expuestos a eso no son suficientemente importantes en el flujo de capitales globales para generar un movimiento en los mercados dramático. Claro. Pueden desarreglar algún mercado respecto de otro, pero no en los grandes flujos de capital. Claro. Y metiéndonos un poco en Estados Unidos, ¿vos avisarás, ves así un final para el festival de liquidez que hay, que lleva años? ¿Cómo te imaginas ese momento? Más que yo, los presidentes de los bancos centrales quieren. Estados Unidos intentó y tuvo que dar pasos atrás en septiembre del año pasado, que venía achicando su balance y ahora no. Yo creo que los mercados globales se han acostumbrado al dinero prácticamente gratis y a la abundancia de liquidez. Y cuando uno se acostumbra a algo, es difícil sacarse la adicción. Claro. Mucho más en un contexto donde hay una productividad en las economías del occidente de tal magnitud que los economistas no están preparados para medirla, que da la oportunidad de generar enorme cantidad de liquidez sin provocar inflación. Claro, en un mundo donde los recursos de la producción, capital y trabajo pueden ser compensados adecuadamente, el poder adquisitivo cambia, el capital se compensa adecuadamente, las economías crecen, hay abundancia de liquidez y no hay inflación. Eso es todo un fenómeno. Es totalmente diferente. Los economistas no tienen una historia para poder contrastar y poder predecir que en un mundo donde un porcentaje tan alto de los instrumentos de renta fija están a tasa negativa. No hay una historia para poder evaluar dónde va a terminar, porque los incentivos de los operadores económicos cambian cuando hay tasas de interés negativas. Las correlaciones, el costo de oportunidad de las decisiones de los operadores económicos, así sean individuos o instituciones, cambia dramáticamente. Y no hay historia económica para poder decir, esto es lo que va a pasar. O sea que estamos en un laboratorio. Sí, vos es una situación nueva. Sí. Estamos en un laboratorio global. Lo que sí creo que vamos a evolucionar, digamos, la probabilidad. Yo nunca predigo porque uno se equivoca todo el tiempo. Por eso digo que siempre tiene sentido, creo, en las decisiones de inversiones o en cualquier aspecto, tratar de armar dos escenarios donde las variables combinan de una forma y donde uno dice, este escenario es más probable que el otro. Donde las variables no combinan de la forma que yo espero y el resultado es diferente. Y por eso uno tiene que poner stops. Cuando uno invierte, ¿sabes qué? Porque yo me puedo equivocar. Claro. Si uno no tiene humildad intelectual, no puede ser trader. Tienes que tener humildad intelectual. Decir, me equivoqué. Entonces, ¿sabe qué? Salí. Entonces, las combinaciones de variables me hace pensar que el escenario más probable a futuro es que en algún momento la política fiscal va a tener que tener un papel mucho más preponderante en el manejo de la salud relativa de las economías, en la economía real, que la política monetaria. Hasta ahora ha sido todo política monetaria. Y los instrumentos de la política monetaria se están agotando. Claro. Han tenido el enorme milagro de combinar enorme liquidez con un aumento, la tecnología ha evolucionado tanto y tan rápido en tantos aspectos que ha generado productividades que no están medidas y como consecuencia de eso no han generado inflación. Yo creo que en algún momento la inflación va a volver, es posible, uno tiene que pensar que la mejora en la productividad primero tiene una pendiente muy alta y luego comienza a achatarse. En algún momento se va a achatar, no tengo idea cuándo es. Ojalá que los instrumentos de política fiscal aparezcan antes que aquel punto donde los bancos centrales se vean obligados a reducir su balance porque tienen que subir las tasas de interés para parar la inflación. Claro. Entonces, el escenario número uno, la política fiscal toma preponderancia y la política monetaria de esa forma puede bajar liquidez y reducir los balances de los bancos centrales. La otra alternativa es, se genera inflación y los bancos centrales se ven obligados a dejar de comprar títulos y permitir que las tasas de interés suban porque tienen que combatir la inflación. Claro. ¿Y vos ves factible que la Fed compre acciones?
Si uno mira, en realidad, yo creo que todo es posible, solamente algunas cosas son más probables que otras. El Banco Central de Japón hace años que compra acciones. El Banco Central de Europa no llegó a comprar acciones, pero compró bonos corporativos. A mí me parece que cuando miramos la crisis y si nos quedamos solamente, sin hacer comparaciones con el Banco de Europa y el Banco de Japón, pero miramos solamente la crisis del 2009, donde el Banco Central comenzó a comprar títulos y tratar de ayudar a la estabilización de la actividad económica, compró títulos hipotecarios, porque la crisis comenzó en el sector de inmobiliario, hipotecario. Y es probable que, dada la enorme caída del precio del petróleo, tan afectado que está el sector energético y el nivel de deuda que tienen muchas empresas en Estados Unidos en el nivel energético, parece bastante probable que tengamos una crisis en ese sector. No va a ser por una cuestión mera de volúmenes, de la magnitud de la gran crisis del 2009, no va a ser eso, pero digamos, ¿dónde tendría sentido que el Banco Central vaya, próximo paso, cuando ya diga no puedo seguir comprando títulos del gobierno, tengo que comprar algo más? Me da la impresión, tratando de ser lógico, que tendría que ir a títulos corporativos, no a acciones. En el último de los casos, todo es posible. Pero me parece más probable un escenario donde el Banco Central, aparte de comprar títulos de gobierno, termina comprando también títulos corporativos, algo que hizo ya el Banco de Europa. Claro. ¿Y cómo evaluas el momento actual con el tema del coronavirus, que se considera un cisne negro, ¿no?, para los mercados, una cosa inesperada, que vos crees que las consecuencias van a ser aún más profundas de cómo están siendo ahora? Lo que llama la atención es la rapidez con la que se está propagando. Claro, y eso es lo que le da tanto miedo a los mercados, porque hemos tenido epidemias mucho más letales que esta, pero la velocidad de propagación en esta es única. Todavía sigo, a pesar de que voy ajustando mi escenario más probable. Yo hace una semana estaba dando presentaciones y decía, no va a haber recesión. Sí va a haber recesión. Lo que todavía me parece que es el escenario más probable es una recesión. Con recesión está definido como 2 trimestres de crecimiento negativo. Veo una probabilidad donde haya un trimestre de crecimiento negativo, al menos en los Estados Unidos y en China. No sé en Europa, porque los mecanismos de transmisión de riesgo, retorno y capital son muy diferentes en Europa. Pero digamos en Estados Unidos y China, las economías más grandes. Todavía veo como más probable un escenario donde hay un trimestre de crecimiento negativo, de caída en la actividad económica, pero el segundo trimestre ya está estabilización. ¿Y por qué pienso eso? Porque esto no es una recesión típica donde los incentivos van cambiando para el sector privado y entonces dejan de invertir, echan gente y luego se recompone la economía y vuelve. Esto ha sido un freno. De la noche a la mañana se cerró todo. Igualmente va a ser violenta la recuperación. Me parece el escenario más probable donde vamos a hacer una recuperación tan violenta como el freno que estamos viviendo en este momento. ¿Cuándo va a ser esa recuperación? Y bueno, los mercados se van a adelantar a eso. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Y depende de un montón de factores que no los puedo predecir, pero diría, cuando los mercados internacionales tengan la percepción de que los gobiernos están haciendo lo suficiente, o cuando veamos que Italia controló el crecimiento de casos. Ya lo hizo China, ya lo hizo Corea. Que Alemania, Estados Unidos, Italia, España, Francia, los casos se están estabilizando, los nuevos casos. Entonces, está controlado. Ya tenemos la receta de cómo controlamos esto. Cuando eso ocurre, los mercados se van a empezar a calmar. ¿Van a tener un rally enorme? Bueno, yo creo que el rally, la recuperación en los mercados de China va a ser el primero que vamos a ver. Y eso va a generar otra demanda de materias primas de los mercados emergentes, rehabilitación de las exportaciones. No tengo idea cómo va a combinar eso si nos encontramos en un momento donde estos mercados emergentes están efectivamente en el medio del freno, están parados y cerrados. Eso puede dilatar. Pero todavía no quiero pecar de ser un optimista eterno. Yo creo que esto es un parate de 3 meses, no de 3 años. Una cosa transitoria. Sí, que es transitorio no tengo ninguna duda. Y es más, soy enormemente optimista respecto de los mercados internacionales en el mediano plazo, digamos, en un año. Y creo que los mercados van a llegar a niveles más altos de lo que estuvieron hace un mes atrás. Creo que hay factores en la economía real que aceleran la oportunidad de rentabilidad del sector privado. Claro. Y en este momento, que lo que estábamos hablando que es complicado, por ponerle una palabra, ¿qué tipo de...? O sea, se me ocurre que lo que más predominan, me refiero a los perfiles conservadores,
no quieren invertir en nada, o sí, en contexto como este te pregunto. Es difícil convencerlos. Cuando hay los perfiles conservadores o moderados, hoy me decían algunos chicos del equipo, Gustavo, ¿cómo hacemos para convencer a la gente que no venda? Claro. Intentá. Cada uno tiene que tomar su decisión. Este es el peor momento para vender, porque fundamentalmente es el momento del pánico, el sector, ¿no?, privado de los Estados Unidos y de Europa no vale 25% menos que hace un mes atrás. No vale 25% menos o 28% menos. No. La oportunidad, y cuando uno mira los mecanismos que están ocurriendo con la distribución de distintas técnicas de tecnología, cómo están siendo incrementando, están abaratándose en costo, con lo cual son disponibles para un montón de industrias. Quantum, cadena de bloques, inteligencia artificial. Sí. Esos tres fenómenos van a cambiar a la economía global, ya la están cambiando. Y cómo se va a generar rentabilidad en las empresas, combinado con tasas o negativas o menos de 1%. O sea que el sector privado va a tomar dinero gratis, prestado, va a invertir en tecnologías que se estaban abaratando rápidamente y la productividad va a seguir creciendo. Entonces, para mí eso es un fenómeno, no es temporario, y creo que hay mucha oportunidad para que el sector privado sea enormemente rentable. ¿Y en qué sectores invertirías hoy en día o invertís? Bueno, es diferente ver cuáles son los sectores más afectados y algunos sectores donde no tengo el coraje de invertir. Energía tradicional. Energía tradicional no tengo el coraje para invertir ahí, pero por supuesto empresas de tecnología, empresas de medias sociales, definitivamente salud, infraestructura y consumo masivo, consumo discrecional, infraestructura, tecnología. Perfecto. Para ir un poquito cerrando la entrevista porque sé que estás apurado, contame qué haces puntualmente en AdCap. O sea, ¿de qué cosas te encargas? Como director de inversiones, en mi equipo tengo a los directores de inversiones de cada una de nuestras oficinas en Latinoamérica que están encargados de administrar los riesgos de los fondos locales, fondos comunes de inversión locales. En adición a eso, tenemos estrategas que hacen recomendaciones a nuestros clientes que compran y venden y ejecutan transacciones en el mercado financiero con nosotros a través de nuestros vendedores comerciales. Entonces, las estrategias que los vendedores recomiendan a los clientes están dirigidas por los estrategas que son parte del equipo. Entonces, en distintos países las estrategias son diferentes. Y por último, yo estando en Estados Unidos me encargo de la administración y la asesoría de las carteras en dólares que tienen nuestros clientes en custodia en Estados Unidos. No solamente las inversiones en moneda local, sino las inversiones en dólares. Y tengo la última pregunta que me interesa un poquito saber, a nivel curiosidad, digamos. A mí me interesa cómo se ve la Argentina desde afuera. O sea, en tu caso vos sos argentino. Antes de la entrevista me contaste que tenés a tu mamá y que sueles venir a visitarla. ¿Cómo se ve la Argentina desde afuera en el sentido de que todo el tiempo tropieza con los mismos problemas, te genera frustración, impotencia, te da lo mismo porque vivís afuera? ¿Cómo se vive eso? Con dolor, porque mi mamá me pregunta a veces, digo, mamá, la Argentina no existe, no le importa a nadie. ¿Qué se dice en los Estados Unidos? Nada. Si vos a una persona que no está envuelta en los mercados emergentes de Latinoamérica y por supuesto que tiene una opinión y una focalización en Argentina, le hablas de Argentina y es los que no pagan, los que hacen default, no le prestes porque te van a hacer default. Es muy doloroso, es triste. Y cuando yo hablo digo, sí, soy argentino, y si me preguntan trato de dar una perspectiva diferente, que los errores que se cometen a veces no tiene culpa todo el mundo y no todos son lo mismo. Pero para mí es triste. Es triste. Argentina es como que es un tachito de basura. Gustavo Domínguez, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario. Un placer.